Cuando pensamos en envejecer bien, casi siempre pensamos en lo que no tenemos, en lo que falta, en lo que cambió, en lo que ya no podemos hacer como antes. Pero hay algo que la ciencia del envejecimiento viene documentando con más claridad en los últimos años y que muy pocas personas conocen. Existen señales concretas, observables, que indican que el cuerpo está envejeciendo de manera saludable. Señales que muchas personas ya tienen sin saberlo. Señales que se pueden desarrollar y fortalecer. Y señales que, cuando se conocen, cambian completamente la manera de relacionarse con el propio cuerpo después de los 60. No estoy hablando de exámenes de laboratorio ni de marcadores médicos complejos. Estoy hablando de señales que se manifiestan en la vida cotidiana, en cómo duermes, en cómo te mueves, en cómo te relacionas, en cómo respondes a los desafíos del día a día. Hoy vamos a revisar 7 de esas señales. Para cada una, vamos a explicar qué la produce, por qué la ciencia la considera relevante y qué puedes hacer para fortalecerla si todavía no la tienes tan desarrollada como te gustaría. Quédate hasta el final, porque la señal número 1 es la que más sorprende. Y hay un detalle en el medio del video que cambia completamente cómo entender lo que significa envejecer bien. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Te ha pasado alguna de estas cosas últimamente? ¿Alguien más joven que tú te preguntó cómo haces para tener tanta energía y no supiste bien qué responder? Duermes razonablemente bien y te despiertas con ganas de empezar el día, sin que eso te parezca algo extraordinario. Tienes personas en tu vida con quienes reírte, con quienes hablar de verdad, y esa conexión forma parte natural de tu semana. Aprendes cosas nuevas con cierta regularidad, aunque sean pequeñas, ¿y eso todavía te produce satisfacción? Si alguna de esas situaciones te resulta familiar, es posible que ya estés mostrando señales de un envejecimiento más saludable de lo que crees. Y conocerlas no es vanidad. Es información útil para entender qué funciona, qué fortalecer y qué no descuidar. Porque hay algo que mucha gente no considera. El envejecimiento saludable no es la ausencia de cambios, es la presencia de ciertas capacidades y hábitos que la ciencia identifica como protectores. Y esas capacidades no son fijas, se construyen, se mantienen y en algunos casos se recuperan. Lo que vamos a hacer hoy no es ofrecerte una lista de logros imposibles. Es mostrarte qué señales concretas los investigadores en longevidad y salud del adulto mayor consideran indicadores de que el cuerpo y la mente están respondiendo bien a esta etapa. Porque, después de los 60, una vida sana y fuerte no significa hacer más, sino hacer lo que tenga sentido para tu etapa actual de vida. Para entender qué hace que alguien envejezca bien, necesitamos entender brevemente cómo la ciencia define ese concepto. Durante muchos años, la medicina midió el envejecimiento principalmente por la ausencia de enfermedad. Una persona envejecía bien si no tenía diabetes, ni hipertensión, ni problemas cardíacos. Ese era el estándar. Pero la investigación en gerontología de las últimas décadas amplió esa definición de manera significativa. El envejecimiento exitoso, como lo llaman los especialistas, no es solo la ausencia de enfermedad. Es la combinación de 3 elementos que trabajan juntos. Bajo riesgo de enfermedad, alta función física y cognitiva, y compromiso activo con la vida. Esa tercera dimensión, el compromiso activo, es la que más sorprende a la gente, porque significa que cómo una persona se relaciona con el mundo, con los demás, con el aprendizaje, con el propósito cotidiano, forma parte de los indicadores de salud tanto como la presión arterial o el nivel de glucosa. Hay algo que mucha gente cree y que vale la pena revisar. Existe la idea de que envejecer bien es principalmente cuestión de genética, que hay personas que nacieron con buena suerte biológica y otras que no. Y la genética sí importa, pero estudios de longevidad que siguieron a miles de personas durante décadas señalan que la genética explica aproximadamente el 20 o 25% de cómo envejecemos. El resto, la mayor parte, depende de hábitos, relaciones, actitudes y decisiones cotidianas. Eso significa que las señales que vamos a revisar hoy no son solo indicadores pasivos de buena salud. Son también palancas activas, cosas que se pueden cultivar y que, cuando se cultivan conscientemente, producen efectos reales en cómo el cuerpo y la mente responden al paso del tiempo. Como siempre, lo que compartimos aquí es educativo. Las recomendaciones varían según la situación de cada persona. Doña Eugenia tenía 66 años y vivía en Caracas.
Caminaba 3 veces por semana con un grupo de amigas en el parque cerca de su casa. No era una caminata competitiva. Era a buen ritmo, con conversación y pausas ocasionales para ver los pájaros. Al llegar a casa, descansaba un rato y en 1 o 2 horas se sentía completamente normal. Un día su hija le preguntó si no le costaba demasiado, y doña Eugenia se quedó pensando. No le costaba. Se cansaba durante la caminata, sí, pero después volvía a su estado habitual sin problema. Y eso, que ella consideraba completamente normal, es en realidad una señal importante. La capacidad de recuperación después del esfuerzo físico es uno de los indicadores que los especialistas en fisiología del envejecimiento observan con más atención. No es cuánto esfuerzo puede hacer alguien, es qué tan rápido el cuerpo vuelve a su estado de equilibrio después de hacerlo. Esa velocidad de recuperación refleja la eficiencia del sistema cardiovascular, la capacidad del sistema nervioso autónomo de regular la respuesta al esfuerzo y la calidad general del metabolismo celular. El ajuste práctico es este. Si ya te mueves con regularidad y te recuperas bien, no lo des por sentado. Es una señal que merece protegerse. Si la recuperación te cuesta más de lo que crees razonable, es un dato útil para llevar a tu próxima consulta médica. Y lo siguiente tiene que ver con algo que la mayoría considera irrelevante para la salud. Hay algo que la investigación en longevidad repite con una consistencia que todavía sorprende a muchos. La calidad de las relaciones sociales es uno de los predictores más fuertes de salud y longevidad después de los 60. Más consistente que muchos factores biológicos. No estoy hablando de tener muchos amigos ni de ser extrovertido. Estoy hablando de tener al menos algunas personas con quienes conectar de manera genuina, con quienes reír, con quienes hablar de cosas que importan, con quienes sentir que uno pertenece a algo más grande que la propia rutina. Piensa en alguien que conozcas mayor de 75 u 80 años y que todavía tenga energía, claridad mental y ganas de vivir. Casi con certeza, esa persona tiene conexiones sociales activas. No es coincidencia, es uno de los mecanismos más documentados del envejecimiento saludable. El aislamiento social sostenido eleva los marcadores de inflamación, afecta la función inmune e interfiere con el sueño, de maneras que tienen correlatos fisiológicos medibles. La conexión social activa produce el efecto opuesto. Y esa diferencia se acumula con el tiempo, de manera que los estudios de largo plazo capturan con claridad. Si tienes personas con quienes conectar genuinamente de manera regular, esa es una señal de buen envejecimiento que vale la pena reconocer y cuidar. El siguiente punto tiene una dimensión que casi nadie considera cuando piensa en envejecer bien. Déjame contarte sobre don Prudencio, de 73 años, en Medellín. Llevaba años despertándose 1 o 2 veces por noche. Lo había aceptado como parte normal de la edad. Pero lo que más le llamaba la atención era que, a pesar de esas interrupciones, generalmente se levantaba sintiéndose razonablemente descansado. Podía concentrarse, tenía energía para sus actividades, no arrastraba somnolencia durante el día. Lo que don Prudencio no sabía es que eso que describía era exactamente lo que los especialistas en sueño del adulto mayor consideran una señal positiva. No la ausencia de interrupciones nocturnas, que son completamente normales después de los 60 por razones fisiológicas bien documentadas, sino la capacidad de funcionar bien al día siguiente. El indicador relevante no es cuántas horas seguidas duermes, es si el sueño que tienes, aunque sea fragmentado, te permite recuperarte y funcionar con claridad. Eso refleja que las fases de sueño profundo que el cuerpo necesita para sus procesos de reparación y limpieza metabólica están ocurriendo con suficiente eficiencia. La señal de alarma no es despertarse una vez, es levantarse todos los días con una fatiga que no mejora, con somnolencia diurna intensa o con la sensación de que el sueño no restaura. Eso sí merece revisión. Pero si duermes con interrupciones y aún así funcionas bien, eso es una señal que habla bien de cómo está respondiendo tu sistema nervioso. Una decisión consciente es diferente de una decisión automática. Y la siguiente señal es una que muchas personas tienen sin haberla cultivado deliberadamente. Piensa en una persona que conoces con más de 70 años y que aún siente curiosidad por el mundo, que aprende a usar una aplicación nueva en el teléfono, que prueba una receta diferente, que se interesa por algo que antes no conocía. Probablemente esa persona también tiene energía, claridad mental y ganas de conversar. No es casualidad,
Cada vez que el cerebro aprende algo genuinamente nuevo, forma conexiones entre neuronas que antes no existían. Este proceso, llamado neuroplasticidad, no desaparece con la edad. Se reduce si no se estimula, pero responde al estímulo a cualquier edad, incluso a los 70 y a los 80. Lo importante no es qué se aprende, sino que sea algo realmente nuevo, que requiera atención y práctica, que obligue al cerebro a esforzarse. Usar una aplicación distinta, aprender palabras en otro idioma, tocar un instrumento, cambiar la ruta habitual al mercado. Cualquier cosa que haga que el cerebro trabaje de manera diferente cuenta. ¿Hay algo que estás aprendiendo en este momento? Si la respuesta es sí, eso es una señal que merece reconocerse. Hay algo que los especialistas en geriatría observan con mucha atención y que muy pocas personas relacionan con la salud general: la velocidad al caminar y la estabilidad del equilibrio. La velocidad de marcha y la estabilidad del equilibrio son dos de los indicadores que los especialistas en geriatría consideran más predictivos de salud general después de los 65. No porque caminar rápido sea el objetivo, sino porque estas capacidades reflejan la coordinación entre el sistema nervioso, el sistema muscular y el sistema vestibular, que es el encargado de regular el equilibrio. Cuando esta coordinación funciona bien, es una señal de que múltiples sistemas del cuerpo están trabajando de forma integrada. La prueba más simple es esta. ¿Puedes levantarte de una silla sin usar los brazos para impulsarte? ¿Puedes subir escaleras sin agarrarte del pasamanos cuando no es necesario? ¿Cruzas la calle a un ritmo que te resulta cómodo sin sentir que el tiempo se te acaba? Si la respuesta es sí en la mayoría de estas situaciones, eso dice mucho sobre cómo están respondiendo tu musculatura, tu sistema nervioso y tu coordinación general. Las personas que mantienen buen equilibrio y marcha estable después de los 70 tienen menor riesgo de caídas, menor riesgo de hospitalización y mejor capacidad funcional general. Y lo más importante, el equilibrio responde muy bien al entrenamiento específico a cualquier edad. Ejercicios simples, como mantenerse sobre una sola pierna, caminar en línea recta o practicar tai chi o yoga adaptado, pueden generar mejoras medibles en pocas semanas, incluso en personas mayores de 75 años. Hay algo que muchas personas interpretan mal sobre las dos señales que vienen ahora. Y vale la pena aclararlo antes de continuar. Aquí es donde muchas personas se confunden, y quiero decirlo con claridad. El primer error es pensar que estas señales son todo o nada, que o se tienen completamente o no cuentan. Pero el envejecimiento saludable no funciona así. Alguien puede tener un sueño excelente y relaciones sociales limitadas. Puede tener muy buen equilibrio y estar trabajando en recuperar el hábito de aprender cosas nuevas. Las señales no son un examen que se aprueba o se reprueba. Son un mapa que muestra dónde hay fortalezas y dónde hay oportunidades. El segundo error es creer que estas señales ya no se pueden desarrollar después de los 60 o 70. La investigación dice exactamente lo contrario. El músculo que sostiene el equilibrio responde al entrenamiento a los 80. El cerebro forma conexiones nuevas a los 75. Las relaciones sociales se pueden construir o reconstruir a cualquier edad. No es demasiado tarde para ninguna de estas señales. Y el tercer error, que es el más silencioso, es reconocer estas señales en uno mismo y no darles valor. Asumir que son normales, que cualquiera las tiene, que no significan nada especial. Reconocer lo que funciona bien es tan importante como identificar lo que merece atención. Porque lo que se reconoce, se cuida. Y lo que se cuida, se mantiene. Existe una forma más estructurada de evaluar y fortalecer estas señales de manera organizada después de los 60. De construir un mapa personal que incluya las dimensiones físicas, cognitivas y sociales del envejecimiento saludable. Pocas personas aprenden a hacerlo así en esta etapa, pero empieza exactamente aquí, con información como esta. Doña Obdulia tenía 74 años y vivía en Lima. Había enviudado 4 años antes. Sus hijos vivían en otras ciudades. Su rutina había cambiado mucho, pero había algo que la sorprendía a ella misma. Se levantaba todos los días con algo que hacer. Cuidaba su jardín, asistía a un grupo de lectura en su parroquia, cocinaba para una vecina que vivía sola. Pequeñas cosas que le daban razón para levantarse cada mañana. Y aquí viene algo que la investigación en longevidad considera uno de sus hallazgos más consistentes y más subestimados.
Tener un sentido de propósito, la sensación de que hay algo que te espera, algo que importa, algo para lo que tu presencia hace diferencia. Está asociado en múltiples estudios con menor riesgo cardiovascular, mejor función cognitiva, sueño de mejor calidad y mayor expectativa de vida. No de manera vaga o filosófica, de manera medible y documentada. El mecanismo no es puramente psicológico. El propósito regula los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Reduce la inflamación sistémica, activa circuitos de recompensa en el cerebro que mantienen la motivación y la energía, y produce una orientación hacia el futuro que protege la salud mental de maneras que los investigadores siguen estudiando. Lo que hace especial a doña Obdulia no es la magnitud de lo que hace, es que lo que hace le importa. Y eso, multiplicado por cada día de su vida, se acumula en formas que los números de los estudios empiezan a capturar. Y llegamos a la señal número 1, la que más sorprende, la que casi nadie esperaría encontrar en un vídeo sobre envejecimiento saludable, y la que tiene quizá la evidencia científica más sólida de toda esta lista. Déjame contarte sobre don Arcadio. Tenía 69 años y vivía en Santo Domingo. Jugaba con sus nietos en el piso con una regularidad que le parecía completamente natural. Se sentaba en el suelo a armar rompecabezas con ellos, a jugar con bloques, a leer cuentos. Y cuando terminaban, simplemente se levantaba y seguía con su día. No sabía que eso era extraordinario. Hay una prueba muy sencilla que los investigadores en longevidad utilizan y que se llama prueba de sentarse y levantarse. Consiste en sentarse en el suelo con las piernas cruzadas y levantarse usando la menor cantidad posible de apoyos, sin usar las manos, sin arrodillarse de intermedio, sin apoyarse en nada. Un estudio publicado en una revista cardiovascular siguió a más de 2.000 personas durante más de una década y encontró que la capacidad de hacer esta prueba con facilidad después de los 50 estaba fuertemente asociada con menor mortalidad por cualquier causa en los años siguientes. No porque la prueba en sí proteja, sino porque lo que requiere para hacerse refleja exactamente lo que el envejecimiento saludable preserva: fuerza muscular, flexibilidad, coordinación, equilibrio y función cardiovascular integrados en un solo movimiento. Cada apoyo necesario para levantarse del suelo, cada mano, cada rodilla, cada pausa, representa una reducción en esa capacidad integrada. Y esa capacidad, la de moverse con libertad en el espacio tridimensional, es exactamente lo que determina si una persona puede seguir siendo independiente en su vida cotidiana durante los años que vienen. Don Arcadio nunca lo había pensado. Para él era simplemente jugar con sus nietos. Pero sin saberlo, cada vez que se sentaba en el suelo con ellos y se levantaba solo, estaba entrenando exactamente las capacidades que la ciencia identifica como centrales para un envejecimiento saludable. Ahora lo hago a propósito, dijo cuando su médico le explicó el significado de la prueba. Y ya convencí a 3 amigos de que lo intenten. Hoy hicimos algo diferente a lo que hace la mayoría de los vídeos de salud. En lugar de hablar de lo que falta, de lo que puede salir mal, de lo que hay que evitar, hablamos de lo que funciona. De las señales que el cuerpo y la mente producen cuando el envejecimiento está ocurriendo bien. Y hay una razón para eso que va más allá del optimismo. La investigación en psicología del envejecimiento señala que las personas que tienen una imagen positiva de su propio envejecimiento, que se ven a sí mismas como personas que envejecen bien, tienden a vivir más tiempo y con mejor salud que las que tienen una imagen negativa. No porque el pensamiento positivo cure nada, sino porque esa imagen influye en los comportamientos cotidianos, en la motivación para moverse, para conectar, para aprender, para cuidarse. Saber que tienes señales de buen envejecimiento no es una razón para dejar de cuidarte. Es exactamente al revés. Es una razón para cuidar lo que ya funciona, para fortalecer lo que todavía puede desarrollarse y para llegar a las próximas décadas con la misma autonomía e independencia que tienes hoy. Seguir siendo quien toma sus propias decisiones, levantándote del suelo sin ayuda, teniendo razones para levantarte cada mañana. Eso no es un logro menor. Es exactamente lo que vale la pena construir y proteger. Una decisión consciente es diferente de una decisión automática. Y reconocer lo que funciona bien en ti es una de las decisiones más conscientes que puedes tomar en esta etapa. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de algo diferente. Una comunidad de personas que no acepta envejecer sin información.
Hoy revisamos 7 señales que la ciencia del envejecimiento identifica como indicadores de que el cuerpo y la mente están respondiendo bien a esta etapa de la vida. La capacidad de recuperarte bien después del esfuerzo físico. Las relaciones sociales activas y significativas. El sueño que permite funcionar bien al día siguiente, aunque sea con alguna interrupción nocturna. El hábito de seguir aprendiendo cosas nuevas, que mantiene la neuroplasticidad activa. El equilibrio y la marcha estables para tu edad, que reflejan la coordinación integrada entre múltiples sistemas del cuerpo. El sentido de propósito en la vida cotidiana, que regula el estrés y protege la salud de maneras medibles. Y la capacidad de levantarte del suelo sin usar las manos, que en un solo movimiento refleja la integración de fuerza, flexibilidad, coordinación y función cardiovascular que el envejecimiento saludable preserva. 7 señales. Algunas las tienes, otras las puedes fortalecer. Y todas tienen algo en común. Se construyen con decisiones cotidianas que, acumuladas en el tiempo, producen exactamente el envejecimiento que vale la pena tener. El objetivo de este canal no es que te preocupes por cómo estás envejeciendo, sino que entiendas lo que ya está funcionando bien y lo que puedes fortalecer todavía más. Porque esa comprensión trae algo que el miedo nunca puede dar: dirección con calma. No pienses que buscar estas señales en ti mismo es vanidad. Piensa que es una forma de respetarte, de reconocer lo que tu cuerpo y tu mente han construido, y de cuidar con criterio lo que vale la pena proteger en los años que vienen. Son señales que se desarrollan poco a poco, con hábitos que se eligen conscientemente, con conexiones que se cultivan, con movimientos que se practican y con propósitos que se renuevan cada mañana. Porque eso es envejecer con estrategia. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte algo. De las 7 señales que revisamos hoy, ¿cuál reconoces con más claridad en tu propia vida? ¿Y cuál te gustaría fortalecer en los próximos meses? Cuéntanos en los comentarios. No para compararte con nadie, sino porque tu respuesta puede motivar a alguien más que está viendo este video y necesita recordar que ya tiene más de lo que cree. Si este video te dio algo útil, compártelo con alguien mayor de 60 que conozcas. A veces, la información que más necesitamos llega a través de las personas que nos importan. Dale like si llegaste hasta aquí. Y suscríbete al canal Sana y Fuerte si quieres seguir recibiendo información clara, sin alarmas y sin promesas exageradas. Hasta el próximo video. Cuídate mucho.